Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta 16ª clase de teoría, en donde particularmente vamos a estar viendo la ley de inducción de Faraday. A la luz de los resultados que presentó el físico danés Oersted en 1820, resultados que ya hemos mencionado en las dos clases anteriores, Faraday reportó en 1831, luego de hacer una amplia variedad de experimentos, ese paper tiene alrededor de 40 páginas, imagínense, pensaba que, dado que Oersted había dicho que una corriente generaba en el medio que lo circundaba un campo magnético, él pensaba que la situación inversa también debía darse. Esto quiere decir que si nosotros teníamos un campo magnético, este debía generar una corriente sobre un circuito. Entonces lo que tenemos ahí es básicamente uno de los resultados primordiales que describe Faraday en el paper, en donde lo que tenemos es un núcleo de hierro en forma de un anillo, de una donut, a la cual estaban bobinados dos bobinados, valga la redundancia, al cual llamamos bobina primaria o bobinado primario y el segundo bobina secundaria. Como podemos ver, el bobinado primario estaba conectado a una batería y el bobinado secundario estaba conectado al amperímetro. Entonces, Faraday realizó estos experimentos porque lo que él creía es que cuando se cerrase el interruptor y empiece a circular una corriente, dado que está conectado a una batería y es un circuito cerrado, sobre la bobina primaria, esta bobina efectivamente iba a generar un campo magnético e iba a ser este campo magnético el que genere una corriente sobre la bobina secundaria que la íbamos a poder estar percibiendo conectando sobre esta bobina secundaria un amperímetro. Ahí lo que tenemos es representado un amperímetro digital. Sepan saber que en el 1831 los amperímetros eran analógicos, eso quiere decir que era un instrumento de aguja, y él en realidad lo que observó a raíz de estos experimentos es que cuando se cerraba el interruptor y la batería alimentaba la bobina primaria, logrando así hacer circular una corriente, en el amperímetro, que estaba sensando lo que le sucedía a la bobina secundaria, había una deflexión de la aguja. Sepan saber que muchas veces esos instrumentos tenían la tara o el cero indicando la aguja vertical. Entonces cuando deflectaba en un sentido era positivo y cuando deflectaba en el otro sentido era una corriente negativa. Entonces él lo que veía es que cuando se cerraba el interruptor había una deflexión de momento sobre ese amperímetro, pero luego de que el interruptor seguía conectado en el tiempo, la aguja no percibía cambio alguno. Luego, cuando abríamos el interruptor, lo que Faraday describió fue que nuevamente había una deflexión de la aguja y que cuando el interruptor se mantenía prolongadamente abierto en el tiempo, nuevamente la aguja volvía a cero y no había cambio alguno. Además, lo que se describió mediante este experimento es que si cuando se cerraba el interruptor la aguja deflectaba en un sentido y luego volvía a cero, cuando se abría el interruptor la aguja deflectaba en sentido contrario y luego volvía a cero. Y ese es básicamente uno de los experimentos más importantes en esta era, porque van a devenir muchas cuestiones. Entonces, para poder presentar la ley de inducción de Faraday, o comúnmente llamada la ley de Faraday,
vamos primeramente a repasar algunos conceptos ya vistos y vamos a introducir algunas definiciones nuevas. Entonces, vamos a recordar la definición de flujo, en donde la clase pasada habíamos visto que si nosotros hacíamos la integral de flujo, entiéndase el flujo cuando veíamos, censábamos las líneas de campo sobre una superficie de área, cuando teníamos la integral cerrada, en donde la llamábamos ley de Gauss del magnetismo, esta integral nos daba 0 y lo que nos estaba diciendo físicamente era la no existencia de monopolos magnéticos. Pero habíamos dicho que si esta superficie es abierta, básicamente volvemos a recuperar el concepto de flujo, o sea, de líneas que están atravesando una superficie, y eso es lo que vamos a definir como flujo magnético. Es tan importante en este caso el flujo magnético que tiene un nombre, su unidad particularmente. Vamos a denominar como la magnitud de flujo magnético como un Weber, y un Weber es un Tesla sobre metro cuadrado. Vamos a definir lo que llamamos fuerza electromotriz o comúnmente FEM, y a la vista de, nosotros ya utilizamos la FEM, y lo que decíamos era más o menos, o básicamente, lo que estaba entregando una batería o una pila al circuito. Si nosotros vamos a la definición de lo que se denomina la fuerza electromotriz, básicamente es lo que figura en el recuadro, que dice que la FEM es el trabajo realizado por unidad de carga, que fíjense que es eso que tenemos ahí. Por lo que la integral de línea de este campo, que todavía lo vamos a llamar genéricamente F, sin entrar en la naturaleza del mismo, alrededor de un circuito completo será el trabajo realizado por unidad de carga a lo largo de ese circuito, y ese valor va a ser el valor que nos va a estar dando la FEM. Recuerden que si nosotros estábamos en el caso de campos electrostáticos, como en la situación de campos electrostático era un campo conservativo y lo podíamos definir como menos el gradiente de una función potencial, la cual la habíamos llamado B, esa integral cerrada particularmente nos daba 0. Por lo que en principio ese campo F que tenemos representado ahí, claramente no puede ser, o si estuviésemos poniendo el campo eléctrico de la situación electroestática, esa integral nos daría 0. Hay muchos libros en donde van a ver que la definición de FEM directamente la plantean respecto de un campo eléctrico E. Déjenme presentárselos de esta manera, pero hacer un paréntesis respecto de esto, y luego más adelante vamos a ver por qué algunos libros directamente dan lugar a presentar a la FEM con la integral de campo eléctrico, y lo que tenemos que tener muy presente en este caso es que ese campo E que figura en esa integral claramente no es el caso de un campo en una situación electroestática, porque ahí nosotros lo que teníamos era un campo conservativo. Por lo tanto, ese campo eléctrico E, que muchos libros utilizan para definir lo que se va a llamar la FEM, claramente es un campo no conservativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar sobre un ejemplo al cual vamos a llamar generador primitivo la definición de fuerza electromotriz por movimiento. Entonces, déjenme migrar a la hoja y básicamente el generador primitivo, el cual vamos a ver que funciona por FEM
en movimiento, ¿sí? ¿En qué consta? Consta en una región en la cual hay un campo magnético una región en donde hay un campo magnético y lo que vamos a hacer es en esta región ponerle un circuito. Es un generador, esto que tenemos aquí, a lo cual vamos a llamar generador primitivo, es un generador de tipo conceptual, debido a que va a ser muy sencillo discutir la física subyacente, pero lo que no va a hacer es ser efectivo para convertir energía mecánica en energía electricidad. No lo vamos a hacer en términos de eficiencia, sino que conceptualmente es muy fácil de ver el funcionamiento del mismo y nos va a traer a colación esto, la FEM por movimiento, y vamos a ver por qué se genera. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos una espira, que aquí las dimensiones serían una altura h, esta región la vamos a llamar X, que es la región en donde estamos viendo que está inmersa sobre un campo magnético B, en principio lo suponemos uniforme, no tiene por qué estar variando este campo. O sea que tiene la misma dirección, sería entrante, y el mismo valor en todos los puntos. Y si yo vendría, o algún agente externo en principio, vendría y lo querría sacar con una velocidad v sobre a una velocidad v constante, fijémonos qué nos pasa sobre esta espira. Déjenme denotar a este punto A, a este punto B, al punto de justo del conductor donde está saliendo el campo magnético C y a este punto D. Y también vamos a definir como que esta es la coordenada Y y esta es la coordenada X. Entonces, fíjense qué va a pasar. Cuando yo tire a esta espira con una velocidad constante, los portadores de carga que tiene este conductor van a sentir una velocidad y van a estar inmersos en un campo magnético. Entonces, si yo quisiera esquematizar un portador de carga positiva en el tramo AB, esto sería ejemplificar así el A, aquí el B, estábamos inmersos en un campo magnético uniforme, tenemos un portador de carga así, positivo, el cual siente una velocidad hacia allá. Entonces, cualquiera de los portadores que tenemos aquí, si siente una velocidad en este sentido inmerso en un campo magnético, nosotros ya hemos visto que va a sentir, por regla de mano derecha, este es el campo, esta es la velocidad y esta va a ser la fuerza, va a sentir una fuerza magnética en esta dirección. Tal que sabemos que la magnitud de esta fuerza magnética va a ser Q por B y obviamente va a estar apuntando en J respecto del sistema de coordenadas que nosotros tomamos.
Entonces, yo lo que podría llegar a pensar es que, digamos, en el tramo AD y BC también va a sentir esa misma fuerza magnética, porque es un portador de carga, pero en principio va a ser perpendicular a la dirección del conductor y aquí también. Entonces, estas fuerzas no van a contribuir a querer hacer mover. Estas partículas, al sentir una fuerza magnética, se van a empezar a mover. Entonces, lo que yo puedo pensar es que esta porción, o sea, la del campo magnético, que está actuando sobre el conductor aquí, podría pensar que está actuando como una batería, si se quiere. O sea, lo que puedo pensar es que la región del campo magnético está actuando como una, y obviamente batería entre comillas, ¿no? Digamos, ¿por qué digo eso? Porque al sentir una fuerza, nosotros sabemos que le va a empezar a dar movimiento. Entonces, lo que yo querría decir es, bueno, ¿cuánto vale esa FEM? Entonces, voy a la definición de FEM más general, que digo, bueno, es la integral cerrada de una fuerza diferencial de L, y dijimos que esta fuerza, o sea, era una fuerza por unidad de carga. Pero la única fuerza que están sintiendo los portadores es la fuerza magnética. Entonces, esta F chiquitita, la cual yo había definido como hacer una definición más general, esto es sobre una espira cerrada o un circuito cerrado, sin todavía entrar en detalle la del campo eléctrico, podría decir, bueno, básicamente, esta yo sé que tiene que ser la fuerza por unidad de carga, y la única fuerza que está aquí es la fuerza magnética. Entonces yo sé que va a ser Fm sobre Q. Entonces voy a venir aquí y voy a decir, bueno, la Fm va a ser la integral de la F sobre Q, que va a ser B por B, en J, diferencial de L. Entonces, como en realidad nosotros dijimos que tanto este tramo como este tramo como este tramo sienten fuerza magnética, en principio yo tendría que venir aquí y decir, bueno, este diferencial de L, cuando lo reemplazo aquí, lo reemplazo aquí y lo reemplazo aquí, los tres tendrían que valer. Pero en los segmentos DA y BC, el de L es igual a dx en y. Entonces, cuando hacemos este producto escalar, nos va a dar 0. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la FEM va a ser igual a la integral, y como dijimos que el segmento AB vale h, venimos aquí, decimos que el segmento AB vale h, entonces nos va a quedar B de B en J por el diferencial de L, que va a ser de I en J en el C segmento, entre 0 y H, porque eso es lo que es la longitud del segmento AB. Como J por J es igual a 1, nos termina dando que la FEM es igual a B por B por H. Entonces vemos que al
al aparecer una FEM, en el sentido B por B por H, lo que nos va a estar indicando es que al haber una fuerza magnética que quiere mover los portadores de carga y los empieza a mover, por sobre el conductor este que está aquí, va a aparecer una corriente. Por lo tanto, podemos pensar, como ya vimos, que este campo magnético funciona o hace, en términos de lo que ve el circuito, como le entrega una fuerza electromotriz, tal que circula una corriente sobre esta resistencia R. Un detalle no menor de toda esta situación es que la fuerza magnética no es la que hace el trabajo de poner en movimiento las cargas. Si bien es la fuerza magnética la responsable de que empiecen a moverse, el que hace el trabajo de toda la cuestión es el individuo o quien fuere que está ejerciendo aquí una fuerza para mover este circuito a velocidad constante y lo va sacando del campo magnético. Entonces es la energía mecánica que impone o que impongo yo al desplazar este circuito a velocidad constante, es la energía mecánica que yo le importo al circuito, tal la que se traduce en una posible corriente que está circulando, o sea, circula una corriente, tal que si nosotros vemos, estamos convirtiendo energía mecánica en energía eléctrica. Por eso es que llamamos a este como el generador primitivo, porque estamos transformando energía mecánica en energía eléctrica. Y es la persona que está haciendo, o el artefacto, lo que sea, que está ejerciendo esta fuerza y esta energía mecánica para poder sacar el circuito fuera de la región del campo magnético, la que hace el trabajo que termina circulando una corriente y vemos que el calor disipado por sobre esta resistencia, que va a ser I cuadrado por R, va a ser lo mismo que el trabajo que de la energía mecánica del agente externo. Un punto importante a destacar aquí, que nosotros lo vamos a ver muchas veces en los libros de esa manera, es que si nosotros, en vez de hacer el cálculo directamente de la fuerza electromotriz, como lo hicimos, hiciéramos el cálculo del flujo magnético del campo, o sea, esto lo que dijimos es la integral del campo diferencial de S, el área efectiva, este de S, es el área efectiva de la porción de circuito que está viendo campo magnético, o sea que sería H por X, porque sería solamente la región efectiva de campo magnético que está percibiendo el circuito. Entonces, si yo quiero calcular el flujo magnético, como el campo magnético dijimos que es uniforme, básicamente esto nos va a terminar dando B por H por X. Y si nosotros queremos decir, bueno, ahora veo menos la derivada de ese flujo magnético respecto del tiempo, esto va a ser igual a menos B por H, y la única que está variando es esta X, o sea, sería dx a dt. Pero como a medida que va avanzando en el tiempo, esta X se va achicando, nosotros lo que vemos es que en realidad esto
es una menos B o una B menor que 0 en realidad. Entonces terminamos viendo que menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo es igual a B por H por B. Básicamente estamos viendo que nuevamente, si nosotros diríamos que esto es la FEM, recuperaríamos que es B por H por B. Entonces, hasta este punto, nosotros podríamos decir que es azaroso este resultado. Pero más adelante vamos a ver la relación entre estas dos cuestiones. Entonces, ahora sí, habiendo presentado el generador primitivo, habiendo presentado la definición de fuerza electromotriz, de flujo magnético, vamos a abordar lo que vamos a llamar como ley de Faraday. Ley de Faraday, como ya les mencioné, hizo una gran cantidad de experimentos que publicó en 1831, los cuales podemos agrupar o esquematizar como en los experimentos que ahí figuran como A, B y C. Entonces vamos a ir a ver a la hoja y vamos a empezar a describir cada uno de ellos. Entonces, el primer experimento va a ser un campo magnético, este va a ser un campo magnético uniforme, en donde poníamos un circuito que tenía una dada resistencia R y desplazábamos con una dada velocidad el circuito, bueno, este era B obviamente, B uniforme, y desplazábamos el circuito con una velocidad hacia la derecha en este caso. El segundo experimento básicamente es análogo. Tenemos un campo magnético, de nuevo tenemos un circuito al cual le ponemos una resistencia, pero ahora en vez de desplazar el conductor hacia la derecha con una velocidad V, el cual recién acabamos de demostrar que aparecía una FEM o que se veía traducido en una corriente I en términos de esa FEM. Si en vez de desplazar el conductor hacia la derecha, nosotros desplazáramos el campo magnético hacia la izquierda, ¿qué pasaría? De nuevo tenemos un campo magnético B uniforme. Y el tercer grupo de experimentos es básicamente lo mismo. Tenemos una región donde tenemos un campo magnético, tenemos un conductor con una resistencia, pero ahora vamos a tener un campo que va a estar variando en el tiempo. Pero si nosotros vemos las situaciones 1 y 2, en donde en realidad ya sea el conductor desplazándose hacia la derecha o sea el campo magnético desplazándose a la izquierda, ¿qué debería pasarle a este conductor? Uno tendería a pensar que no deja de ser un problema de movimiento relativo y por aquí va a circular una corriente I. Ahora bien, si bien esto puede estar variando en un sentido o en el otro, supongamos que es en un sentido, en el sentido tal que
cuando esto esté variando en función del tiempo, ya vimos que la variación de un flujo magnético también nos va a estar dando una FEM o nos va a estar dando un valor tal que también podemos esquematizar cómo que va a circular una corriente. Entonces, bueno, nosotros vemos tres situaciones bastante similares, aunque diferentes. Entonces decimos, bueno, el problema al cual denominamos 1 es el que acabamos de hacer, es el generador primitivo. Eso está bien porque básicamente se resuelve por FEM por movimiento. Movimiento. Y es la fuerza magnética la responsable de poner en movimiento esas cargas. O sea, ya vimos que era la fuerza magnética la responsable en poner en movimiento los portadores. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos a la situación 2, y es como si nos estuviésemos parando sobre el conductor ahora está quietito. Y quien se va a mover es el campo magnético. Entonces, en principio, si bien nosotros vemos que va a pasar lo mismo y la corriente va a aparecer, no podemos decir que es una fuerza magnética la que va a hacer que empiecen a moverse los conductores por aquí, porque si este circuito está quieto y el que se mueve el campo magnético, no hay fuerza magnética. Ustedes saben que para que haya fuerza magnética debe haber movimiento de los portadores de carga dentro de ese campo magnético. Entonces, ¿quién es la responsable en este caso de que aparezca esta corriente ahí? Bien, Faraday lo que tuvo en ese momento fue una gran intuición y dijo, bueno, si yo tengo aquí unos portadores de carga y no puede haber fuerza magnética, yo ya sé, o ya está descrita una fuerza que sienten los portadores de carga cuando están quietas. Y en ese caso era una fuerza eléctrica. Entonces, lo que se le ocurrió a Faraday es que en este caso, los portadores de carga debían estar sintiendo una fuerza eléctrica, tal que era esta fuerza eléctrica la que lograba generar el movimiento de las cargas, viendo de manera, digamos, macroscópica o pudiendo medir la misma corriente en el caso 1 y en el caso 2. Porque eso es lo que sucede, medimos la misma corriente. Pero si nosotros nos vamos a un detalle fino, en este caso sabemos que hay una fuerza magnética, y en este caso no puede haber. Por lo que Faraday dijo, bueno, si nosotros tenemos un campo que está variando en el tiempo, este debe tener que generar un campo eléctrico tal que sea este campo eléctrico el que me dé una fuerza eléctrica por sobre las cargas y termine viendo la misma corriente en el caso 2 que en el caso 1. Entonces, lo que dijo Faraday es que un campo magnético que varía en el tiempo va a generar un campo eléctrico. Es este campo eléctrico el que en realidad va a estar haciendo
la fuerza o va a contribuir en la FEM, en este caso, tal que para que nosotros veamos que como el problema 1 y el problema 2 es un problema relativo, o sea, es donde nosotros definimos el sistema de coordenadas, y por lo que ya sabemos de física 1, no importa, debe de estar pasando lo mismo, efectivamente está pasando lo mismo, ahora tiene que ser el campo eléctrico el que esté contribuyendo a la FEM. Y eso fue un gran aporte de Faraday. Y obviamente que este E no es el concepto de campo eléctrico que tuvimos en electroestática. O sea, este E no es un campo electroestático. ¿Sí? Bueno, si nosotros miramos el circuito 3, directamente tenemos un campo magnético que está variando en el tiempo, por lo tanto, este problema, o sea, esta situación 3, entra dentro de la definición que propuso Faraday, que un campo magnético va a estar generando un campo eléctrico, entiéndase este campo eléctrico, un campo eléctrico no de la misma naturaleza que nosotros habíamos estado describiendo en el caso de electroestática. Entonces, por esta situación, por esto es lo que propone Faraday, nosotros vamos a hacer una distinción entre los casos 2 y 3 respecto del 1. Porque en el 1 lo que vamos a tener es una FEM en movimiento, o sea, se va a generar una fuerza electromotriz porque tenemos un conductor que se está moviendo dentro de un campo magnético. Pero en la situación 2 y 3, lo que está sucediendo es que un campo magnético está induciendo un campo eléctrico. Entonces nosotros vamos a hacer una distinción y vamos a llamar como ley de Faraday a las situaciones 2 y 3, dejando por fuera la situación 1, en donde la situación 1 las vamos a definir como por FEM de movimiento, y la situación 2 y 3 sí las vamos a llamar como ley de Faraday. Pero si nosotros vemos estas tres experiencias, sí vemos que las tres suplen la definición que tenemos en muchos libros, en donde presenta que como en los tres va a haber una variación de flujo magnético efectivo en la región que contempla la espira, esa FEM va a estar definida como la variación del flujo magnético respecto del tiempo. En muchas de las bibliografías es esta ecuación a la que presenta como ley de Faraday, pero por lo que dijimos nosotros recién, no siempre que aparezca una FEM se va a estar generando un campo eléctrico, como es en este caso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es definir a esta ley como ley de flujo y nos vamos a reservar a otra ecuación para denominarla ley de Faraday. Si bien hay mucha bibliografía que llama a esta ley de Faraday. Y es por eso que muchos libros, sin decirlo en detalle, llaman a la FEM como la integral del campo, porque es este campo del que están hablando. ¿Sí? Pero como también podemos calcular FEM por FEM de movimiento, bueno, si hay un campo eléctrico va a ser este campo eléctrico, no el de electroestática, y si no tendremos que ver cuál es la naturaleza de lo que se está, o sea, cuál es la naturaleza de la fuerza o del campo que está generando esta FEM por movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar describir lo que sí nosotros denominamos la ley de Faraday. Y vamos a pensar que tenemos un
un circuito al cual lo están atravesando ciertas líneas de campo magnético. ¿Sí? Vamos a poder definir una normal, como ya hemos dicho, para poder calcular el flujo de esta región. Y a esto, todo a esto, lo que está atravesando es lo que vamos a llamar S0, y esta va a ser la curva relacionada con el S0. Entonces, partiendo de la ley de flujo, que es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, y sigue haciendo uso ahora de la definición de la fuerza electromotriz en términos del campo eléctrico, vamos a poder decir que la integral cerrada de C es E diferencial de L igual a menos la derivada respecto del tiempo de la integral de flujo, que es la integral de B diferencial de S. Entonces voy a proponer un cambio. Voy a proponer que el cambio, la variación, solo pueda provenir del hecho que voy a poner un BDT, o sea, un campo magnético que está variando en el tiempo. Y a partir de ahora voy a estar excluyendo la FEM por movimiento. ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque voy a pensar en un circuito rígido y estacionario. Eso quiere decir que el circuito, que yo aquí lo llamé como esta espira, si quieren, C, que me abarca esta superficie, en donde ya sabemos que este ds va a ser la normal diferencial de S, ¿sí? Y que esta integral de curva no está tan alejada, porque si nosotros decimos que esta es la normal del circuito, esta es la dirección del dl, tal que si yo defino este sentido de circulación como positivo, esta es mi normal positiva y coincide el sentido de circulación del dl con la normal de la superficie, como ya hemos visto varias veces. Pero si yo defino un circuito rígido y estacionario, significa que este circuito va a estar quieto. Y cuando defino rígido, significa que no va a estar cambiando su magnitud. Entonces, esto que yo tengo aquí, yo voy a poder introducir el diferencial del tiempo dentro de la integral. Y solamente sé que los cambios que tenga en el tiempo van a estar devenidos por los cambios del campo magnético respecto del tiempo. Pero como el área, o el ds en este caso, no va a estar cambiando respecto del tiempo, yo puedo meter este diferencial de tiempo aquí y no voy a estar afectando el diferencial de superficie. Por lo que cualquier cambio de flujo que yo tenga va a ser debido al cambio del campo magnético, no del área o de la posición relativa entre el área y el campo magnético, porque recuerden que como aquí hay un producto escalar, también puede haber un cambio de flujo si hay un cambio en la posición relativa entre el área efectiva y el campo que lo esté calculando. Entonces, como es rígido y estacionario, yo lo que voy a hacer es decir que dB
a de t por la integral de b diferencial de s, lo voy a poder llamar como, en un S0 si quieren, lo voy a poder denominar como la integral en S0 de la derivada de b respecto del tiempo diferencial de s. Y no estoy afectando al diferencial de s. Luego, lo que voy a hacer es tomar el teorema de Stokes y voy a decir que la integral de curva cerrada de E diferencial de L, si yo estoy considerando esta relación, o sea, este diferencial de superficie está relacionado con este diferencial de L, yo voy a poder decir que esta es la integral de superficie S0 del rotor de E diferencial de S, siendo este diferencial de S el mismo que este, porque de ahí estábamos vinculando el diferencial de L con el diferencial de S. Entonces, con estas dos cuestiones en la mano, y aquí me falta un menos, con estas dos cuestiones en la mano es que yo voy a decir, bueno, ahora voy a tener la integral de S0 del rotor de E diferencial de superficie igual a menos el S0, la derivada de B respecto del tiempo, diferencial de superficie. Pero como esta igualdad vale siempre, independientemente de quién sea el ds que yo estoy tomando, voy cambiando, tomo un ds, esta igualdad se cumple, tomo otra superficie, esta igualdad se cumple, tomo otra superficie y esta igualdad se cumple, lo que estoy diciendo es que en realidad lo que son iguales son los integrandos. Por lo que de aquí yo voy a sacar a que el rotor de E es igual a menos la derivada de B respecto del tiempo. Y es esta expresión la que me voy a guardar para llamarla como ley de Faraday. Fíjense que para poder llegar a esta expresión tuve que sacar la FEM de movimiento porque van a aparecer muchas FEM en donde sea el movimiento de un conductor inmerso en un campo magnético, pero en este caso estoy yendo un pasito más. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, en realidad si yo tengo una variación del campo magnético respecto del tiempo, en esa región me debe aparecer un campo eléctrico y no puedo desligarme de esa situación. A partir de ahora, cuando nosotros hablemos de la ley de Faraday, vamos a estar hablando de esta expresión y nos vamos a guardar a la expresión que comúnmente ven como ley de Faraday en los libros, la vamos a denominar como ley de flujo. Luego hubo un aporte más a estas cuestiones de la mano de Lenz, en donde él le dio un significado a lo que aquí aparece como un signo menos. Aparece tanto en la ley de Faraday como en lo que vimos hoy de la ley de flujo. En ambas aparece este signo menos. Y él lo que dice es, bueno, este signo menos, en realidad no es casualidad. Lo que me está diciendo es que en caso de un cambio en un sistema magnético, algo sucede que se opone a dicho cambio. ¿Sí? Vuelvo a decir, o sea, este signo lo vamos a conocer como la ley de Lenz. La ley de Lenz. Y que aparezca un menos significa que, bueno, si yo tengo una variación, lo que se induce se va a estar oponiendo. Entonces, lo que nos dice ley es que en caso de cambio en un sistema, algo sucede, que sería lo que se induce, que tiende a oponerse a dicho cambio. Y básicamente nosotros ya habíamos visto
una cuestión similar a esta. Lo habíamos visto en Física 1, en donde nosotros decíamos, bueno, si tenemos un cuerpo que está quieto, ese cuerpo quiere permanecer quieto. Y si un cuerpo está en movimiento, quiere continuar en movimiento. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo aquí sería como un análogo a inercia, Física 1, lejos de ser una inercia, por supuesto. Pero lo que nos está diciendo es que el circuito eléctrico va a intentar mantener su flujo magnético. Si por él no está circulando, o sea, si por él no está atravesándose flujo magnético, va a intentar continuar en esa situación. Y si hay flujo magnético, va a intentar mantener la continuidad de ese flujo magnético a través de él. Entonces, ahora sí, vamos a tener lo que nosotros vamos a denominar como flujo magnético, o ley de flujo, perdón, no ley de Faraday, aunque en casi todos los libros figura como ley de Faraday. Y lo que tenemos que tener presente es que para poder aplicar esta ley de flujo, el circuito tiene que estar bien definido. Y luego sí, vamos a tener lo que comúnmente se llama como forma diferencial de la ley de Faraday, porque muchas veces a la de arriba se llama ley de Faraday. Lo que para nosotros va a ser la ley de Faraday, y es por eso, fíjense que ahí también aparece que el rotor de E, es por eso que cuando estamos hablando de ese E, en muchos libros se define como la fuerza electromotriz, como la integral de ese campo a lo largo de un circuito cerrado. Bien, entonces veamos ahora en 3 situaciones bien definidas cómo sería el comportamiento de la ley de Lenz en cada una de ellas. En la primera situación, esquematizada ahí como por situación A, es donde tenemos una barra magnética norte-sur que está acercándose a una espira. Entonces, al acercarse, lo que esta espira va a percibir es un aumento del flujo magnético que está atravesándola a ella. Entonces, como hay una variación en el flujo magnético, por sobre la espira va a producirse una FEM. Si esta espira es un conductor cerrado, esta FEM se va a poder ver traducida en una corriente. Y fíjense que si esta corriente pudiera sucederse, el sentido de la corriente inducida sería tal que intenta achicar ese aumento del flujo magnético. Quiere decir que va a estar generando una corriente tal que genera un campo magnético que se opone al campo magnético que lo está gestando o generando, a esa inducción. En el segundo caso, si nosotros dejáramos quietito ese imán, obviamente que encontraríamos que la corriente sobre el conductor es cero, no va a haber FEM inducida, no va a haber corriente inducida. Y el tercer caso es tal que si nosotros ahora vamos a alejar este imán norte-sur respecto de la espira lo que va a haber es una disminución en el flujo magnético respecto de lo que ella estaba percibiendo anteriormente. Entonces nuevamente va a generarse, como hay esta variación de flujo, va a generarse una FEM que si pudiera traducirse en una corriente, esta corriente sería de tal manera de reforzar ese campo magnético o ese flujo magnético que está perdiendo. Por eso, pero fíjense que siempre se está contraponiendo a lo que sucede. En el caso A había un aumento de flujo, entonces se genera una FEM o una corriente inducida tal que quiere achicar ese aumento y mantener constante flujo. Y en el tercer caso, como está habiendo una disminución en el flujo magnético, la corriente que va a circular por la espira es tal de generar un campo magnético y así un flujo magnético que sea de igual índole al que estaba sucediendo antes de que empiece la disminución. Entonces, ahora si quisiéramos ponerle un poco más de cálculo de cómo sería esta cuestión, hay un detalle no menor
que yo quizás cuando dijimos la definición de flujo magnético para una superficie abierta no entré en detalle, y es la definición de la normal de la misma. Como es una superficie abierta, nosotros en principio podríamos definir dos normales, para arriba y para abajo, para describir ese área por el cual está atravesando ese campo magnético, y en principio no habría mayor inconveniente si utilizáramos cualquiera de las dos situaciones definidas. El tema es que dependiendo de cuál sea esta normal que nosotros estamos definiendo para calcular el flujo magnético, va a estar íntimamente relacionada con el signo de la FEM que nos esté dando. Entonces, probablemente, dos personas diferentes que hayan usado dos normales, las únicas dos normales, pero cada cual una diferente, encuentre que a uno le da una FEM positiva y a la otra le dé una FEM negativa. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la que es correcta? En realidad, las dos están siendo correctas. El tema es que, como ya hemos mencionado muchas veces, el sentido de recorrido, de cómo se recorre la curva, está íntimamente relacionado con la dirección de la normal de la superficie. Entonces, si nosotros definimos la normal para arriba, el sentido antihorario, me va a estar diciendo que si a mí me da una FEM positiva, me va a estar diciendo que el sentido de recorrido va a ser antihorario. Por el contrario, si yo estoy tomando una normal positiva y me da una FEM negativa, significa que el sentido de circulación de la corriente, si pudiera, o de cómo va a ser la FEM, sería horario. Entonces, fijémonos en el caso A y C. En el caso A y C tenemos la misma situación. Tenemos que el campo está variando en el tiempo y está creciendo, pero en un caso estoy tomando la normal hacia arriba y en otro caso estoy tomando la normal hacia abajo. Entonces, en el caso A, como la normal es hacia arriba en el mismo sentido que la dirección del campo, el flujo me da positivo, la derivada del flujo respecto del tiempo me da positivo, pero la FEM y por consiguiente la dirección de la corriente me da negativa. Si yo miro el tercer caso, como estoy tomando la normal hacia la otra dirección, obviamente el flujo me va a dar negativo, la derivada del flujo me va a dar negativo, la FEM me va a dar positiva y la corriente me va a dar positiva. Pero si uno mira el sentido que está circulando esa corriente, siempre es en ambos casos sentido horario. Entonces, cuando es más gráfico definir tanto la FEM o la corriente en un sentido de recorrido que sea horario o antihorario, porque que el valor sea positivo o sea negativo va a estar íntimamente relacionado con cuál sea la normal que nosotros tomamos para definir la superficie o el área sobre la cual estamos calculando el flujo magnético, y eso va a ser exactamente igual salvo un signo. Entonces tiene mucho más sentido hablar de circulación de corriente horario o antihorario, porque ya sea calculándola con una normal o con otra normal nos va a dar lo mismo. Pero aunque así no se definiera como sentido horario o antihorario, no está mal si a uno le da positivo y al otro le da negativo, teniendo en cuenta que en cada uno de los casos se haya tomado una normal diferente por situación. Bien, entonces ya para ir cerrando la clase vamos a resolver un par de ejemplos. El primero, lo que vamos a hacer es un caso de FEM por movimiento, y en el segundo caso vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a tener un campo eléctrico inducido. Entonces, ahora sí, para comenzar,
el último, un ejemplo. Vamos a tener el ejemplo 1. Y lo que vamos a tener, tal cual la figura que tenemos ahí, es una barrita de longitud L que está pivoteando desde un extremo, al cual vamos a llamar O, que está inmersa en un campo magnético uniforme esto es nuestro B, y que va a tener dada una velocidad hacia allí. ¿Sí? Entonces, esta distancia de aquí la vamos a llamar dr, y esta hasta aquí va a ser un r. Entonces, como ya hemos visto, si esta es una varillita conductora que está pivoteando y está girando, inmerso en un campo magnético, nosotros sabemos que los portadores de carga, simbolizaditos aquí, un portador de carga va a sentir una fuerza magnética. Una fuerza magnética que ya sabemos que va a ser Q por B por B. Si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha y sabemos que B va para aquí y que el campo magnético es entrante a la hoja, resulta en una fuerza magnética sobre esos portadores de carga que vienen entrando en la varillita. La fuerza magnética va a ser hacia adentro. Entonces, yo voy a decir, bueno, la fuerza magnética va a ser igual a Q por B en menos E sub R. Si yo quiero calcular la FEM que se induce, si yo vendría aquí y lo pudiera medir con un voltímetro, como no es un circuito cerrado, no va a haber circulación de corriente, pero yo podría venir aquí entre los dos extremos y medir, y voy a percibir una diferencia de potencial, si se quiere. Entonces ya sabemos que la FEM la podemos calcular como la integral de la fuerza por unidad de carga a lo largo de la longitud. Y ahora la fuerza que está haciendo que se muevan estos portadores, debido a que la varillita se está moviendo inmerso en un campo magnético, nuevamente, como ya hemos visto anteriormente, es la fuerza magnética. Entonces de aquí nos va a quedar la integral, y como es por unidad de carga, es de B por B en menos E sub R entre 0 y L, y el de L va a ser de R en E sub R. Entonces esto nos va a dar menos la integral de este por este, nos va a dar un menos entre 0 y L de B por B en D sub R. Pero como la velocidad no es igual en todos los puntos, ¿se acuerdan que a medida de que yo voy alejándome de la varillita, la velocidad tangencial cada vez es más larga y cada vez más cortita, más cortita, más cortita, más cortita, más cortitas, hasta 0? En vez de usar este valor de velocidad, nos conviene usar la velocidad angular, en la cual definíamos que B es igual a omega por R. ¿Sí? En donde sí, ya sabiendo en qué R vamos a estar, sabemos que omega es igual en todos los puntos. Este omega era el que era análogo en física 1 quizás al tita punto. Entonces, ahora sí vamos a definir la FEM como menos la integral de B omega por R, diferencial de R, entre 0 y L. Entonces, resolviendo esta integral, nos queda que la FEM, que va a aparecer en los extremos de la varillita, va a ser tal que va a ser menos 1/2
de B por omega por L cuadrado. Fíjense que aquí en ningún momento estamos hablando de un campo eléctrico inducido, ¿sí? Aparece una FEM, de igual manera porque hay una fuerza magnética, porque hay un portador de carga en movimiento inmerso en un campo magnético. Entonces, fíjense, si yo estoy integrando entre 0 y L, este final y este es inicial, y me da negativo, o sea que este tiene menor potencial que este, lo cual suena razonable, porque si los portadores de carga positivo viajan hasta aquí y quedando un excedente de carga negativo aquí, sabemos que los portadores de carga positivos se van a encontrar aquí, los portadores de carga, de carga negativa se van a colocar aquí, por lo tanto el campo eléctrico va a ir desde el 0 que pivotea hasta el extremo L de la varillita. Y como sabemos que el potencial crece en contra del campo, entonces es razonable, como nos queda aquí, que este punto se encuentre a mayor valor y este a menor, dándonos, cuando hacemos la integral entre 0 y L, una FEM negativa. Por lo que aquí yo les puse el resultado en la filmina. Y luego lo que vamos a tener es un ejemplo como el que tenemos ahí. Vamos a hacer el cálculo de un campo eléctrico inducido. Entonces, en el ejemplo 2, para el ejemplo 2, lo que vamos a tener es que tenemos una región del espacio, vamos a dibujarla así, un poquito más grande, a ver. Circular, tal que tenemos un campo magnético ¿sí? Que en principio este campo magnético está variando en términos del tiempo. Entonces, si nosotros hiciéramos o pusiéramos un conductor, o hiciéramos el cálculo sobre una espirita aquí cerrada, de radio chiquito r, donde esta región la vamos a denominar con un radio R grande, nosotros veríamos que al estar variando el campo magnético en el tiempo, por sobre esta espira va a aparecer una FEM. Una FEM que en realidad lo que sabemos que como el campo magnético está variando, va a estar en términos, ahora sí, del campo eléctrico. Entonces, cuando nosotros hagamos la FEM, nos va a quedar la integral cerrada de la curva del campo eléctrico diferencial de línea. Que esto es igual, si yo estoy teniendo en cuenta esto, lo que estoy diciendo es, bueno, a lo largo de esta línea, que vale 2pi por r, estoy diciendo que el campo eléctrico está haciendo esto. ¿Sí? Entonces, esto sería r de phi n sub phi, y esto nos da 2pi por r, por lo tanto, obtenemos que la FEM es igual al módulo de E por 2pi r. Pero como también tenemos la ley de flujo que nos dice que la FEM es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, si nosotros estamos en esta situación, en un R más chiquito de la región en donde estamos inmersos dentro del campo magnético, esto quiere decir, para un R menor que R, yo voy a querer ver el flujo aquí, sobre este circuito cerrado. Entonces,
menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo va a ser igual a menos la derivada respecto del tiempo de la integral del campo diferencial de S. Pero de nuevo, si este circuito no cambia, básicamente es el campo que sí está variando respecto al tiempo, pero esta integral es el módulo de esto por el área de esta superficie. Y si yo sé que esta diferencial de superficie ahora es esta superficie que está aquí, este diferencial de S es la normal, que en este caso yo lo puedo tomar como K o menos K, pero lo voy a tomar positivo para que sea en el mismo sentido de giro del flujo, o sea que nos va a quedar K por R, diferencial de R, diferencial de phi. Cuando integro esto me da pi por R cuadrado en dirección K. Como el campo también va en la dirección K, pero menos K, este signo me lo lleva. Entonces nos terminaría quedando que menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, o sea, como esto está en K y esto está en menos K, acá sale un menos con un menos va a ser igual a más la derivada respecto del tiempo de B por pi por R cuadrado. Y este ya se eleva a la dirección versor porque ya lo proyectamos acá y va todo. Es un flujo, tiene que ser constante. Entonces igualo este término respecto de este, que yo sé que es la Φ, entonces me queda que la magnitud del campo por 2πr es igual a la derivada de B respecto de t por pi por r cuadrado. Saco este pi con este pi, saco este r con este r, y nos termina dando que E, si quieren en módulo nada más, es igual a R sobre 2 de B a dt. Si yo quisiera calcular con la dirección, entonces pongo que E con dirección es R sobre 2 de B a dt n sub phi, porque esto lo estoy diciendo en esta integral. Entonces vemos ahora sí que cuando hay una variación del campo magnético en términos del tiempo, existe una variación del flujo, pero que la naturaleza subyacente es diferente porque esto nos da lugar a la presencia de un campo eléctrico. Y por último, vamos a definir ahora, así como hicimos para adentro, para R mayores a R. ¿Sí? Si quisiéramos ver cómo es el campo eléctrico, esta es la región de B aquí afuera. Entonces, en esa región ya no hay más campo magnético. ¿Sí? Pero la integral, por ahí me apresuré mucho a sacarlo, la integral esta, la integral esta va a seguir siendo igual. Si yo hiciera un circuito por aquí y el flujo del campo magnético estaría, la variación respecto al tiempo estaría en K, vemos que esta dirección del campo sigue supliendo y sigue siendo de la misma manera. Entonces, repetimos esos cálculos y decimos, bueno, si yo hago el E diferencial de L, esto va a ser igual al módulo de E por 2πr, entonces nos va a dar que la FEM es igual al módulo de E por 2πr, siendo este R ahora el que está por fuera. Pero cuando calculo el flujo, el flujo magnético sigue siendo la integral de B, diferencial de S, B sigue siendo en menos K y ds sigue siendo en K, pero ahora, por más de que yo esté con un R por fuera, el flujo vive hasta la R constante grande. Entonces, ahora el flujo magnético va a ser igual a B por pi por R cuadrado.
Por lo tanto, cuando yo haga menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, y esto me da menos, ¿no? Porque este tiene un sentido y este tiene otro. Esto sí va a ser igual ahora a la derivada de b respecto del tiempo por pi por r cuadrado. Unifico la FEM con la FEM y me queda que el módulo de E por 2πr es igual a la derivada de b respecto del tiempo por pi por r cuadrado. Pi se va con pi y me queda que el módulo de E es igual a r cuadrado sobre 2r derivada de b respecto del tiempo. Y si yo quiero decir el campo total, o sea, con dirección, es r cuadrado sobre 2r derivada de b respecto del tiempo n sub phi. Donde vemos que por fuera también se va a estar generando un campo magnético en el espacio que lo circunda. Entonces, si venimos aquí, tenemos las resoluciones para cada una de las regiones. Y bueno, dicho todo esto, damos por terminada la clase de inducción de Faraday.